Continuamos en la mañana más amable de la televisión colombiana, en la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista, el invitado especial, el concejal de Bogotá, presidente del Partido Liberal en la ciudad y el expresidente más joven de la corporación. Yo con 28 años a la presidencia del Cabildo Distrital. Miguel Uribe Turbay, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Adolfo, para usted y para toda la audiencia. Muy complacido. El tema, seguridad en Transmilenio. ¿Qué cifras se manejan en la ciudad? Mire, como es evidente en Bogotá, la inseguridad está disparada. Mientras los ciudadanos claman que la administración dé soluciones concretas, el alcalde desconoce la realidad. Hoy en Transmilenio el 83% de los usuarios se sienten inseguros. Pero hay que resaltar que en los últimos meses hemos tenido atracos masivos, robos, hurtos, abuso frente a la mujer, y la administración no toma ninguna acción en particular. El transporte público es el lugar más inseguro de la ciudad, es decir, un espacio en el que se mueven más de 2 millones de personas diariamente, no tiene ninguna solución concreta de seguridad y es fundamental que la administración tome cartas en el asunto. Eso es arbitrario, darle todos los problemas a la administración actual y no reconocer lo que viene de otras administraciones. En materia de seguridad, Bogotá no ha manejado unas cifras realmente que lleguen a un nivel de equilibrio. En Transmilenio y en el sistema integrado de transporte público cada vez la situación es peor. Esta administración ha llevado que la satisfacción en Transmilenio sea la más baja históricamente. Hoy solo el 14% de los usuarios de Transmilenio se sienten satisfechos con el servicio. Una coma, excúseme, porque esto es claro. Una coma. Pero ¿por qué hay insatisfacción? Porque hay retraso en la fase 3, en lo que seguía de Transmilenio. De acuerdo. Eso no corresponde a la administración actual. Podemos seguir, entonces. Entonces sigamos. No, claro, por supuesto que también, le voy a decir una cosa, esta administración, Gustavo Petro prometió construir la avenida Boyacá y la avenida 68 en el programa de gobierno, en el plan de desarrollo dejó construir la avenida Boyacá y después de 3 años y medio no va a construir ninguna. Es el único gobierno en los últimos 12 años que no ha construido un solo kilómetro de Transmilenio. Pero lo que le quiero transmitir también es, por ejemplo, los colados. Hoy 67.000 personas diarias se colan en Transmilenio, eso le cuesta 45.000 millones de pesos a Bogotá. Y lo más grave es que esta administración no está haciendo nada al respecto. En estos últimos 4 años ha sido exponencial el crecimiento y mientras más nos quejamos frente a los colados, más colados hay. Esta es la única administración que ha permitido que haya vendedores, que haya otro tipo de actores en el sistema. No en vano, hace unos meses los medios de comunicación denunciaron que hay mafias que se asignan el espacio público en las estaciones. Pero sin duda, usted bien lo resalta, las últimas administraciones, los últimos 12 años de gobierno han condenado a Transmilenio a ser el peor sistema de transporte público. Pero le quiero decir una cosa, hace 6 meses, Thomson Reuters en Inglaterra, una fundación muy reconocida de estudios de movilidad, evidenció que Transmilenio es el transporte público más peligroso para las mujeres en el mundo. Es decir, realmente estamos en una situación muy grave y mientras aprobamos leyes de feminicidio en el Congreso, por el otro lado tenemos los transportes públicos más peligrosos para las mujeres y no hay acciones concretas. Como usted no monta en bus, yo sí toda la vida utilizo el transporte público y la presencia de vendedores ambulantes es histórica. Y de que yo me conozco, se sube en un bus y se sube el vendedor. Para decirle que eso es un problema particular de Petro, me parece que es arbitrario. Adolfo, Transmilenio, el SITP surge como una respuesta al transporte público colectivo. Al bus que usted se refiere es el transporte público colectivo. Es bien diferente a un sistema integrado de transporte público en el que la propuesta de movilidad en la apuesta de esta ciudad es tener un sistema de transporte eficiente, digno y seguro, en el que no debe haber ni vendedores, ni cantantes, ni personas pidiendo ningún tipo de dinero. Es decir, esa es la apuesta del sistema de transporte público. Que haya no está bien. Es decir, esas personas deben tener otras alternativas, otras posibilidades, tienen que tener derecho al trabajo, pero no es en el transporte público, porque los colados, ese tipo de actividades y muchas otras son las que generan condiciones propicias para que haya inseguridad, insatisfacción, mala calidad del servicio. Obviamente, sumado a lo que usted resalta, 12 años de gobierno en el que la prioridad no fue mejorar Transmilenio, en el que la prioridad no fue implementar el SITP. Mire, hay que resaltar que el SITP tenía que estar implementado en octubre del 2013, Adolfo. Y esta administración dijo que el 1 de junio, hace 3 días, iba a estar totalmente implementado. Falso. Todos los componentes están atrasados y ahora resultan que a Transmilenio le asignan el manejo de 6.000 busetas que deberían estar chatarrizadas. No solo hablo de las 3 administraciones anteriores,
Hablo de las administraciones históricas de Bogotá, Yo de le los quiero- problemas de la ciudad. Sí, Yo le quiero contar que Transmilenio tiene hoy 111 kilómetros, debería tener hoy 380, en eso estamos de acuerdo. Pero le quiero contar que el 80% del Transmilenio se construyó en la alcaldía de Enrique Peñalosa y Antanas Mocos. Y en las últimas 3 alcaldías es donde se ha construido solo el 30%. Y vale resaltar que en esta alcaldía no se ha construido un solo kilómetro de Transmilenio. Avancemos. ¿Y cuál es su propuesta para contrarrestar la inseguridad? Mire, para arreglar la inseguridad en Transmilenio necesitamos una estrategia integral sin duda, pero necesitamos acciones concretas, puntuales, a corto plazo y que generen un beneficio ya. Hoy en Transmilenio, en todos los componentes de la ICITP, no se permite el acceso de los policías. Hay unos policías asignados al componente de Transmilenio, pero solamente en algunas estaciones, y no se les permite movilizarse en el sistema. Es por eso que hay una iniciativa en el mundo entero, donde la policía tiene libre acceso a los componentes de su transporte público, para generar no solo mejor percepción de seguridad, sino mejor capacidad de respuesta de la autoridad. Pero de la misma manera está comprobado que la presencia de la policía en los lugares donde se genera este tipo de delincuencia disminuye los delitos, disuade al delincuente de cometer el delito. Y obviamente tendríamos cómo acudir a la autoridad inmediatamente. Es por eso que le he propuesto al Consejo que se apruebe una iniciativa para generar libre acceso a los policías a todos los componentes del SITP. Son policías primero uniformados, es decir, policías que tienen el deber de prestar, estar en disposición de servicio. Y por eso el único requisito es que no se cubran el uniforme de policía bajo ninguna circunstancia. Pero vale la pena decir que lo que vamos a hacer aquí es optimizar el número de policías. Bogotá tiene un déficit de pie de fuerza, Transmilenio tiene un déficit de pie de fuerza, y es por eso que más policías en el sistema movilizándose automáticamente va a generar una mejora en la seguridad, obviamente también en la percepción. Y le quiero agregar esto: hoy en Transmilenio, usted puede ir a Transmilenio y va a ver que es difícil encontrar un policía uniformado utilizando el sistema, o en su defecto, que es más difícil verlos, en el SITP, es decir, en los buses azules, rojos o anaranjados. Y es por eso que es fundamental que una actividad como esta, una iniciativa como esta, con un muy bajo costo relacionado o con base o con respecto al impacto que va a tener, pues se apruebe inmediatamente. Vale la pena resaltar también que tanto el presidente como el alcalde de Bogotá han hablado del libre acceso de los policías, pero nunca han hecho nada. Y esta es una iniciativa que va a generar una política transversal para que los policías ingresen, no para darles no para favorecer a los policías, sino para inmediatamente tener una actividad o una acción que contrarreste la inseguridad creciente en Transmilenio. ¿Usted cree que un policía, así esté uniformado, pero no está de servicio, se presenta un atraco en Transmilenio, va a actuar? Mire, lo primero que hay que decir es que en Transmilenio estamos al frente de delincuencia común. Es decir, no estamos frente a robos armados, no estamos frente a bandas organizadas. Básicamente lo que se presenta en Transmilenio es delincuencia común: el hurto, el manoseo, el cosquilleo, el robo de carteras, de billeteras, el abuso a la mujer. Tener policía sin duda disuade al delincuente y al raponero, a quien está cometiendo este tipo de actividades. Eso no solamente lo digo yo, está comprobado en varios estudios, y es la razón por la que muchas ciudades europeas y latinoamericanas permiten que su policía ingrese gratuitamente, digamos, pero es un libre acceso, porque no es un pasaje gratis, es el libre acceso al transporte público, que resalto nuevamente, es espacio público. Es decir, en el espacio público del transporte público se movilizan 2 millones de personas diarias, y no hay y hay restricción para que entre la policía. Eso es absurdo. Entonces, con policías uniformados se disuade el delincuente, pero lo más importante es que así el policía está yendo de su trabajo a la casa o de la casa al trabajo, tiene su avantel, tiene un teléfono celular y puede reaccionar inmediatamente. Obviamente, los policías, vuelvo y repito, así no vayan en Transmilenio, pueden ir en un taxi, en una moto, en su moto, pueden ir a pie y están en su desplazamiento hacia la casa o hacia el trabajo, es decir, todavía no tienen su armamento, tienen la obligación legal de prestar el servicio, no solo con base en la Constitución, sino en su reglamento interno. Entonces, decir que un policía que no está en servicio, aunque esté uniformado, no tiene que reaccionar es falso. Es decir, ellos siempre tienen la obligación, es un trabajo realmente de disposición de servicio, y es por eso, entre otras, que hay que agradecerles la labor que prestan para la ¿Y eso cuánto le significa en términos económicos a la ciudad? Mire, el costo aproximado es de alrededor de 5.000 millones al año.
pero le hago una comparación. Hoy los colados en Bogotá, es decir, los 67.000 personas diarias que se colan en Transmilenio sin pagar, no solamente arriesgan su vida, no solo saturan el sistema, sino además le generan un costo de 45.000 millones de pesos al distrito. Entonces estamos hablando que entre 5 y 8.000 millones de pesos, que pueden generar que haya alrededor de 7.000 nuevos policías desplazándose en Transmilenio diariamente, que pueden automáticamente mejorar la seguridad, es muy costoso frente a 45.000 millones que generan 67.000 personas diarias que deciden no pagar el sistema. Y para cerrar, en el Consejo la gran discusión es, ¿eso es un subsidio? Mire, no es un subsidio por una razón. Usted no le puede otorgar un subsidio a un ente público, es decir, aquí estamos hablando de la fuerza legítima del Estado, estamos hablando de la presencia policial, estamos hablando de un sujeto de derecho público. Los subsidios se le otorgan a las personas naturales o jurídicas de derecho privado, como lo dice el Estatuto Orgánico de Bogotá, decreto 1421. Nosotros además, si fuera subsidio, digamos, lo primero es que no es un subsidio porque le estamos dando la entrada al libre acceso a un policía, pero lo más importante, Adolfo, es que si fuera subsidio también es el Consejo quien tiene que otorgar los subsidios de acuerdo a la ley 105 artículo del 93, artículo 5. No es el alcalde como lo hizo con Hora Valle, por ejemplo. Y termino diciéndole, hoy tenemos un subsidio de Hora Valle que no beneficia a la mayoría de los bogotanos que necesitan realmente una diferencia tarifaria. Bogotá se merecería subsidios focalizados, es decir, los estudiantes de bajos ingresos, los adultos mayores, no una Hora Valle que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Esos subsidios son los que debería aprobar el Consejo y el alcalde pues desconoce la autoridad y autonomía del Consejo. Miguel Uribe Turbay, presidente del Partido Liberal en Bogotá, concejal de la ciudad. Grato verlo. Muchas gracias por la invitación, Adolfo. Buena idea. Feliz día, gracias. Ojalá. El problema del transporte masivo no solo es en Bogotá. De acuerdo. La inseguridad no solo es en Bogotá, Bucaramanga, Medellín. Ese es un ejemplo. Claro que sí, y ojalá esta iniciativa la cojan los demás sistemas de transporte público en Colombia. Grato verlo. Gracias, Adolfo. Ya continuamos en la mañana más amable de la televisión colombiana, en la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores.